Hoy, el 23 de septiembre, año 2015, es el mero día del equinoccio de otoño en el hemisferio norte de Abya-Yala, el continente, su nombre. Y aquí nos encontramos con nuestro hermano mayor, Félix Díaz, que es del pueblo Com. ¿Por qué no se introduzca, por favor? Hermano Félix, Bueno, en Filadelfia nos encontramos, ¿no? sí, así es. Muy buenas tardes. Es un gusto enorme poder estar aquí pisando el territorio de los pueblos indígenas del norte. Nos encontramos acá a través de una necesidad de unificar la lucha de todos los pueblos indígenas que sufrimos, la persecución, la falta de justicia, el despojo territorial. Entonces es una gran necesidad que nos mueve para ir por diferentes lugares para poder solidarizarnos y también recibir solidaridad de otros pueblos. Aquí estamos el 23, 2 días antes de la llegada del Papa Francisco a Filadelfia. Mañana va a haber una conferencia de prensa organizado por una confederación de naciones indígenas a nivel continente. ¿Cuál ha sido los trabajos que han realizado aquí la Comisión Continental de Pueblos Originarios de este continente, de la Abya-Yala, como le nombramos? ¿Y cómo ve usted la visión de nuestros pueblos en el momento? Nosotros entendemos perfectamente que la mirada de los pueblos indígenas es fundamental para poder fortalecer nuestra existencia a través del diálogo. Entonces ese diálogo que no existe dentro del Estado y en la Iglesia. Por esa razón venimos a plantear al Papa Francisco I las necesidades de escuchar nuestra voz directamente desde nosotros, y entendemos perfectamente que el Papa está haciendo mensajes muy importantes a nivel mundial, y creo que tiene la posibilidad de escuchar nuestra voz directamente, los líderes autónomos de los territorios que estamos siendo afectados por la persecución de la justicia, y estamos así buscando ese diálogo que nos permite a construir algo diferente, porque no podemos estar siempre resistiendo ante la imposición de los estados, usando la justicia para silenciar nuestra voz, porque muchos de nuestros hermanos que luchan a favor del pueblo indígena hoy están siendo perseguidos por la justicia, y también los líderes indígenas que han sido asesinados por solo hecho de pararse como indígena. Y la preocupación enorme que hoy está pasando en Argentina, una hermana mapuche que se llama Relmuñancu está siendo perseguida por la justicia y lo quieren condenar a 15 años de prisión por solo hecho de defender su territorio, en defensa de su cultura, en defensa de la vida de la madre tierra, en defensa de su familia, y hoy está siendo víctima del sistema por solo hecho de oponerse el avance de una empresa petrolera en ese territorio. Y eso creo que es una muestra de lo que es el sistema opresor, que sigue despojando lo poco que nos quedaron en la invasión de los inmigrantes en nuestros territorios. Por eso queremos hacerle llegar nuestro mensaje al Papa Francisco I para que él escuche nuestra voz, para que podamos por lo menos respirar una esperanza de justicia, una esperanza de humanidad, una esperanza de diálogo que nos permita a reconstruir ese enfrentamiento que tiene el mundo occidental hacia los pueblos indígenas. Y se tiene que buscar una salida a este conflicto mediante el diálogo que nos permita asentarnos con respeto, para que podamos dejar herencia a nuestra futura generación un mundo sin mal, un mundo sin contaminación, un mundo de esperanza, para que podamos por lo menos vivir en paz en nuestra conciencia, porque nuestra preocupación es eso: los pocos territorios que hoy tenemos están siendo invadidos por particulares o por el mismo Estado, nación, y también los estados provinciales. Por esa preocupación nos traslada hacia diferentes puntos para seguir denunciando
ya que el Estado argentino no quiere hacerse cargo de este problema, solo quiere culpar a los indígenas cuando los indígenas defienden sus territorios en defensa de la vida misma. Entonces, mire, hermano Félix, en esta cuestión, usted conoce personalmente el hermano Bergoglio, que ahora, antes era obispo y ahora es el Papa Francisco, ¿no? Usted lo conoce en persona, ¿no es cierto? Sí, la verdad que para nosotros es un enorme gusto de poder hacer llegar este mensaje al Papa Francisco, porque hemos conocido en el acampe del año 2011, en pleno Capital Federal, por los violentos hechos que sucedió en el territorio QOM. En el año 2010 hemos sido reprimidos por la policía de la provincia y también perseguidos por la justicia, y hoy seguimos acampando pidiendo los mismos derechos que la justicia tiene que sacar encima las causas penales que se han armado contra mí y contra otros líderes indígenas de Formosa. Entonces yo creo que la Iglesia tiene la moral y la fuerza de decir que se haga justicia, y que el Estado también escuche la voz de la Iglesia y que escuche los pueblos indígenas, para poder generar un diálogo franco, sincero y con respeto, para que podamos convivir a pesar de la diferencia de ideas, pero permítanos a actuar desde nosotros para que no tengamos intermediarios, para que no tengamos padrinos. Queremos ser nosotros los voceros de los planteos que tienen los pueblos indígenas ante la Iglesia y ante los estados que gobiernan los diferentes partidos políticos. Ahora, en este caso, referente a las declaraciones, hablando en el contexto continental, ¿no? Y las declaraciones que ha hecho el mismo Papa Francisco en Bolivia, pidiendo perdón a los pueblos indígenas por las atrocidades cometidas en el proceso de los 500 años de la colonización y el genocidio. El pedirle perdón a los pueblos indígenas, ¿cómo es la respuesta que se va a dar aquí en Filadelfia antes de la llegada del Papa? ¿Cómo es la posición de la Confederación de Naciones Originarias aquí reunidos en Filadelfia? Nosotros entendemos que el perdón no es la solución. La solución es reparar los daños ocasionados desde la Iglesia, desde los estados, que tiene que asumir la responsabilidad y reconocer el problema, porque no es nada fácil pedir perdón y olvidarse de lo que pasó. Nosotros queremos reconstruir nuestra vida, nuestra cultura, nuestras organizaciones, que sean autónomas, que no pueda estar dependiendo de un poder político o del poder de la Iglesia. Déjenos gobernar nuestro territorio para que podamos recuperar la dignidad humana mediante el cuidado del ambiente, mediante la custodia de nuestros sabios ancianos que viven en esos territorios, porque el territorio está en nuestra historia, nuestra medicina, nuestra espiritualidad, nuestros alimentos y otros recursos naturales que están ahí, que hoy estamos siendo negados por el mismo Estado. Por eso la Iglesia tiene que acompañar este proceso y también exigir al Estado que cumpla su función como garante del respeto a la diversidad cultural que hay en el país de donde habitan los pueblos indígenas. Nosotros no somos ocupantes de un territorio, somos habitantes reconocidos como preexistentes ante los gobiernos. Por lo tanto, la Iglesia tiene que dar ese gesto humano, porque es la manera de reparar el daño ocasionado en la invasión, en la colonización que se ha hecho en este continente. Y en ese punto, hermano Félix, si la Iglesia como una instancia moral, ¿no? Bien claro, usted lo acaba de decir, debe de tomar posición moral. Ahora la pregunta de la historia que tiene su pueblo QOM y los pueblos indígenas de Argentina, hasta la fecha, ¿qué posición ha tomado la Iglesia en Argentina o ahí en su comunidad, en su provincia? ¿Ha tomado una posición en respeto? Nosotros venimos dialogando con el cardenal de Argentina, pero todavía no hemos escuchado el pronunciamiento a favor de los pueblos indígenas, y eso queremos también hacerle llegar el mensaje al cardenal Poli de Argentina para que también saque una difusión sobre esta problemática que afecta a los pueblos indígenas de Argentina. Entonces, últimamente, de toda esta problemática, más allá de ser una problemática, ¿usted considera la realidad de los pueblos indígenas en Argentina como una situación de genocidio?
Así es, justamente eso es lo que nosotros planteamos y vamos a seguir planteando al Estado y a la Iglesia porque son los responsables de los daños ocasionados por la colonización que se ha hecho con nuestro territorio y nuestra comunidad. Bueno, muchas gracias, hermano Félix. Seguiremos estos segmentos desde Filadelfia el día 23 de septiembre, 2 días antes de la llegada del Papa Francisco. Estamos aquí en una proyección de la radio indígena, los medios indígenas de Abya Yala, Habla Tupac Huehuecoyo, Ayo.